Bueno, Andrea, sí, muchas preguntas con respecto a este nuevo sistema cambiario denominado SICAD. SICAD quiere decir Sistema Complementario de Administración de Divisas, pero se puede también llamar Sistema Complementario de Administración Devaluatoria, porque el SICAD lo que representa en primera instancia es una nueva devaluación de la moneda. Recordemos que el día 8 de febrero, en plena entrada de carnavales, hubo una devaluación del 46,5% cuando el dólar oficial en Venezuela pasa de 4,30 bolívares a 6,30 bolívares. Ahora, con este nuevo instrumento o nueva plataforma cambiaria, la moneda hace un nuevo, el valor del dólar hace un nuevo alto histórico basado en las cifras oficiales, y lo lamentable es que tan solo proporcionaron la información respecto a la cantidad de empresas que fueron adjudicadas, es decir, un poco más de 300 empresas fueron asignadas, les fueron asignadas divisas. Quizás también la premura con la que se llamó a la subasta no permitió a muchas empresas poder participar. Yo espero que para las próximas subastas esta participación de la cantidad de empresas aumente, y obviamente aumentará la demanda también de divisas y muy posiblemente también el precio. La información extraoficial que se maneja es que el precio de corte quiere decir ese precio, el precio de 10,30 fue el precio de corte que realizó el Banco Central de Venezuela, y de ahí en adelante es que fueron asignadas las divisas. El banco francés Credit Suisse comentaba ayer que hacía también un breve análisis que si el SICAD, el precio de corte del SICAD fue de 10,30, estamos hablando entonces de una nueva devaluación de mínimo 63%, es decir, el dólar oficial fijado el 8 de febrero en 6,30, aunque se mantiene ese dólar Cadivi, hay un nuevo precio oficial a partir de 10,30, que fue el corte de la última subasta, lo que representa entonces una nueva devaluación del 63%. Y eso sin contar, Román, que también hubo adjudicaciones por encima de ese monto. Por acá, en el diario El Universal dice que, bueno, que reportan que el SICAD hizo adjudicaciones de dólares también a 18 bolívares. Sí, precisamente a eso iba, la devaluación del 63% considerando el precio de corte, pero el precio promedio, firmas como Econalítica afirmaron que estuvo alrededor de los 12,60 bolívares por dólar. A 12,60 bolívares por dólar ya la devaluación no fue del 63%, sino fue del 100%. ¿Y si porque llega al 18, es justamente el doble del dólar oficial Cadivi. Particularmente tengo empresas clientes que fueron adjudicados a niveles de 14 bolívares por dólar, ¿okay? Así que esto representa un incremento bastante importante. Si bien es cierto, desde la perspectiva fiscal es positivo porque se se reduce el déficit fiscal y el Estado, el fisco, va a contar con mayores ingresos para poder equilibrar su presupuesto. Desde la perspectiva de los salarios, desde la perspectiva de los precios, el impacto va a ser bastante importante, porque recordemos que en Venezuela el 50% aproximadamente de los productos que se consumen son importados, y el otro 50% que son producidos en Venezuela usan aproximadamente un 60% de materias primas de insumos importados. Entonces el impacto de un aumento del valor del dólar respecto al bolívar influye a todo nivel. Esta es una economía altamente dolarizada, entonces esperamos un impacto importante a nivel de los precios, y este impacto importante a nivel de los precios ya se está viendo. Fíjense que antes de la devaluación el Sendas calculaba que la cesta básica familiar, es decir, lo mínimo que requiere una familia para cubrir los gastos familiares básicos mensualmente, una familia promedio de 4 personas, en Venezuela es de 9.700 bolívares. 9.700 bolívares son aproximadamente unos 4,7 salarios mínimos. Eso es lo que necesita generar una familia para sobrevivir en Venezuela. Según los datos del Senda, repito, esa canasta básica familiar ya se ubica en 9.700 bolívares.
para una familia promedio de 4 personas, ¿no? O sea, más de 4 salarios mínimos. 4,7 salarios mínimos. Entonces, bueno, aquí lo importante es analizar que, si bien es cierto, es positivo que se hagan este tipo de subasta. El punto aquí es, y las dudas que nos generan es, ¿cada cuánto se van a hacer las subastas? Porque si las subastas se hacen erráticamente, cada una vez al mes o cada 3 meses, cada 3 semanas, entonces el sistema no va a generar los objetivos que se está planteando. Nosotros opinamos que las subastas deberían ser semanales o al menos quincenales, y en cada subasta debería hacerse un monto importante alrededor de los 250 millones de dólares para que por este sistema se pueda proveer al año al menos unos 10 millardos de dólares, que con unos 35 o 40 millardos que asigne Cadivi, poder entonces hacer la base que necesita la economía para poder funcionar y para que las empresas puedan reponer sus materias primas, sus insumos y funcionar operativamente sus inventarios. Según lo que tú estimas, o sea, ¿cada cuánto debería de ser ese tipo de subastas para que las empresas realmente se vean beneficiadas? Mira, las subastas deberían ser semanal. Yo opino que las subastas deberían ser semanal, entre 200 a 250 millones de dólares. ¿Ok? Eso configuraría unos 10 millardos de dólares al año. Aquí el punto neurálgico es qué va a hacer el Ministerio de Finanzas, es decir, y el Banco Central. Si lo que van a dar por SICAD lo van a restar de las asignaciones que daban por Cadivi, entonces en realidad la base de divisas para la economía no está cambiando, o sea, no estamos haciendo nada. Lo que estamos es dando las mismas divisas, pero a más bolívares para el fisco, ¿no? Entonces, te repito, desde la perspectiva fiscal, la subasta le da un oxígeno fiscal al Ejecutivo importante, porque le genera mucho más bolívar y equilibra en buena parte su presupuesto. También oxigena el flujo de caja de PDVSA en una forma importante, pero desde la perspectiva de los salarios, desde la perspectiva de los precios, es empobrecedor, pues. El impacto en el deterioro o la erosión del poder de compra de los salarios va a ser bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, fueron, como te decía, unas 300 y un poco más de 300 empresas adjudicadas. El precio de corte se estuvo alrededor de los 10,30 bolívares por dólar. El precio mínimo estuvo sobre los 12,60, 12,80 bolívares por dólar. Esas son las informaciones extraoficiales que se manejaron por las firmas las principales firmas de análisis económico. Aquí también hay otro tema que es importante, es que se devalúa la moneda en febrero, se devalúa nuevamente ahora en Semana Santa en marzo. Pero ¿cuáles son esas medidas complementarias que se deben de tomar para acompañar a las devaluaciones, para que la devaluación no tenga un impacto en los precios tan importantes y para poder brindar un control inflacionario de cara al futuro? Porque si yo simplemente devalúo y no ajusto las tasas de interés para devolverle a la gente las ganas de tener bolívares y de ahorrar en bolívares, y que esa cantidad importante de bolívares que ha hecho crecer el Banco Central mediante emisiones inorgánicas de dinero y para financiar o monetizar los déficits de las empresas del Estado, no se drena, va necesariamente a presionar los precios del dólar, presionan los otros mercados, presionan los bienes y servicios, que ya de por sí hace falta también en la economía estímulos productivos para producir más, para que las empresas... Verdad que, imagínate tú, después de Semana Santa tú ibas a un supermercado y no había nada en ningún lado. Sí, absolutamente nada. Entonces es importante que las personas que dirigen la política económica entiendan que además de devaluar por razones fiscales y corregir los déficits que necesitan corregir para poder equilibrar los presupuestos públicos, además de eso es necesario algunas decisiones en materia monetaria, en materia de control de la liquidez monetaria, no emitir más dinero inorgánico, nivelar las tasas de interés a las expectativas inflacionarias para que la gente empiece nuevamente a ahorrar en bolívares y no se vaya corriendo a perseguir los dólares o a perseguir los bienes y servicios para que no se los coma la inflación. Y además de eso, algunas medidas de austeridad fiscal, de racionalización del gasto público y de incentivos fiscales y productivos. Es así, Román. Bueno, vamos en estos momentos a una cuña de publicidad y luego regresamos con más de Dinero Inteligente aquí con Román Gutiérrez en El Mediodía, Tiempo de Noticias.